En el panteón de las maravillas de la ingeniería aeronáutica, pocos nombres resuenan con la majestuosidad del Boeing 747, coronado por unanimidad como la reina de los cielos. Durante décadas, su inconfundible silueta con su distintiva joroba se convirtió en sinónimo mundial de viajes de larga distancia. Ha sido el vehículo de los sueños, el conector entre continentes y un emblema indiscutible de la destreza tecnológica humana. Sin embargo, en los rincones más profundos y polvorientos de los archivos corporativos de Boeing yace el espectro de una realidad paralela, el eco de un plan tan audaz que rozó la locura, el proyecto de un Boeing 747 trimotor que nunca despegó. ¿Y si la imagen que todos tenemos grabada en la mente del Jumbo Jet no fuera el único concepto que Boeing tuvo para su gigante aéreo? No se trata de una simple anécdota ni de un diseño conceptual olvidado entre miles. Es uno de los capítulos más intrigantes y reveladores de la historia de la aviación comercial, un posible punto de inflexión que, de haberse materializado, podría haber redefinido por completo el panorama de la industria. Nos adentramos en la historia de una apuesta arriesgada, nacida en una época de transformación y crisis. A principios de la década de 1970, justo cuando el modelo original de 4 motores redefinía las reglas del juego aéreo, un grupo de ingenieros en Seattle exploró una visión radicalmente diferente, un trirreactor 747 diseñado para ofrecer eficiencia y rendimientos superiores. ¿Por qué esta visión, que en aquel momento parecía tan lógica, nunca prosperó? La respuesta es una fascinante crónica de ambición, competencia feroz, desafíos de ingeniería y una revolución tecnológica inesperada, la presión de un mercado al rojo vivo. Los primeros años de la década de 1970 marcaron una época de cambios radicales para la aviación comercial. El Boeing 747 acababa de irrumpir en escena, rompiendo con todas las ideas preconcebidas sobre el tamaño y la capacidad de un avión de pasajeros. Con su colosal volumen y su alcance aparentemente infinito, el 747 estaba democratizando los viajes transoceánicos de una forma sin precedentes. Sin embargo, tras la fanfarria y el éxito rotundo del lanzamiento del 747, comenzó a gestarse una profunda inquietud en las oficinas de Boeing. La raíz de esta preocupación era simple y universal: el dinero. Los precios del combustible, ya en alza, se dispararon catastróficamente con la crisis del petróleo de 1973, lo que provocó una conmoción en la economía mundial. De repente, las aerolíneas se obsesionaron con los costos. En este nuevo paradigma de austeridad, abastecer de combustible y mantener 4 gigantescos motores de turbofán se convirtió en una inmensa carga financiera. El consumo de combustible era descomunal, y los costos de mantenimiento asociados con 4 motores, en lugar de menos, representaban una importante pérdida económica. Mientras Boeing lidiaba con esta nueva realidad económica, sus competidores no se quedaron de brazos cruzados. El mercado de la aviación experimentaba su propia dinámica de poder. McDonnell Douglas había lanzado su elegante DC-10 en 1970, y Lockheed no se quedó atrás, presentando su tecnológicamente avanzado L-1011 TriStar en 1972. Ambos aviones presentaban una característica que el 747 no poseía: una configuración de 3 motores. Estos trirreactores se posicionaron brillantemente en el mercado, ofreciendo una atractiva alternativa entre gigantes de 4 motores como el 747 y aviones bimotores más pequeños y de menor alcance. La gran ventaja de los trirreactores en aquel entonces residía en su equilibrio casi perfecto. Proporcionaban la redundancia de motores necesaria para obtener la certificación para vuelos transoceánicos largos, una necesidad absoluta en una época anterior a la normativa ETOPS moderna. En aquel entonces, la normativa era estricta y exigía que los bimotores se mantuvieran siempre a un tiempo máximo de vuelo de 60 minutos desde un aeropuerto de desvío adecuado en caso de fallo de motor, lo que prácticamente les impedía operar en las extensas rutas oceánicas propias del 747. Un trirreactor, capaz de volar con fluidez con 2 de sus 3 motores, cumplía con creces los requisitos de seguridad para vuelos oceánicos. Al mismo tiempo, consumían mucho menos combustible que un avión de 4 motores. El DC-10 y el L-1011 demostraron con éxito que este concepto era viable y rentable, operando rutas de larga distancia con una eficiencia que sus competidores de 4 motores no podían igualar. Los ejecutivos de Boeing observaban este panorama con creciente alarma. Las aerolíneas, sus clientes, estaban tomando nota de las ventajas económicas de los trijets. La amenaza competitiva era innegable, y Boeing no podía permitirse ignorarla. Por lo tanto, una pregunta audaz surgió en la mente de sus estrategas. ¿Y si pudieran fusionar lo mejor de ambos mundos? ¿Y si pudieran combinar la capacidad monumental y el prestigio incomparable del 747 con la eficiencia económica de un diseño trirreactor? Con esta idea,
Comenzaron los estudios preliminares del concepto del 747 trireactor. Un plan que buscaba defender al Rey de los Cielos, adaptándolo a las nuevas realidades del mercado. Un desafío monumental de ingeniería. ¿Cómo amputar un motor de un motor principal? La idea de transformar el Boeing 747 en un trireactor era mucho más compleja que simplemente retirar un motor y ajustar los demás. Fue una titánica tarea de reingeniería que requirió un replanteamiento fundamental de la arquitectura misma del avión. A diferencia del DC-10 y el L-1011, concebidos y diseñados desde su inicio como trireactores, el 747 nació y se perfeccionó con una simetría de 4 motores. Adaptarlo a una configuración de 3 motores implicó desafíos monumentales. El cambio más visible y estructuralmente complejo fue, por supuesto, la incorporación de un motor en la cola. Cualquiera que haya observado un DC-10 o un TriStar habrá notado cómo su tercer motor está elegantemente integrado en la base del estabilizador vertical, alimentado por un distintivo conducto de aire en forma de S que recorre la parte trasera del fuselaje. Este diseño era crucial para mantener el equilibrio del avión y asegurar una distancia adecuada al suelo para el motor. El trireactor 747 habría requerido una configuración similar, pero a una escala mucho mayor. Los ingenieros de Boeing se enfrentaron a la abrumadora tarea de reforzar masivamente toda la sección de cola del 747. Esta estructura tendría que soportar no solo el peso de un enorme turbofán de alto bypass, sino también las increíbles fuerzas de empuje que generaría. El fuselaje tendría que perforarse para instalar un conducto en forma de S de un diámetro significativamente mayor que el de sus competidores, diseñado para alimentar un motor mucho más grande y potente. Pero los desafíos no terminaron ahí. La pérdida de 2 motores montados en las alas y la adición de uno en la cola alteraron drásticamente la distribución del peso y el equilibrio del avión. Los 2 motores restantes montados en las alas tuvieron que reposicionarse cuidadosamente a lo largo de la envergadura. Su nueva ubicación sería crucial para mantener la estabilidad, el equilibrio y el control aerodinámico adecuados. Quizás el aspecto más crítico y delicado de todo el rediseño fue la gestión del centro de gravedad. Las características de vuelo y manejo del 747 estándar estaban perfectamente ajustadas y equilibradas para su configuración de 4 motores. Añadir un peso tan considerable a la cola desplazaría drásticamente el centro de gravedad de la aeronave hacia atrás. Un centro de gravedad retrasado puede volver a la aeronave inestable y difícil de controlar. Para contrarrestar esto, se habrían requerido modificaciones muy significativas en las superficies de control de cola, como los elevadores y el timón de dirección, e incluso posiblemente rediseños del ala, para restablecer el equilibrio perdido. Finalmente, estaba la complejidad de la selección del motor. Los turbofán de alta derivación que impulsaban el 747 original, al igual que el Pratt & Whitney JT9D, estaban optimizados para funcionar en equipo de 4. No estaba claro si 3 de estos motores proporcionarían suficiente empuje para una aeronave tan grande, especialmente en condiciones de despegue exigentes o en caso de un fallo de motor en vuelo. Probablemente se necesitarían motores completamente nuevos y más potentes, lo que añadiría complejidad, costes de desarrollo y riesgo a un proyecto ya de por sí ambicioso. A pesar de esta montaña de desafíos, los estudios preliminares de Boeing arrojaron un resultado sorprendente. El concepto era técnicamente viable. Las proyecciones de ingeniería estimaban que el 747 Trijet podría conservar aproximadamente el 90% de la capacidad de pasajeros de su hermano de 4 motores. A cambio, ofrecería mejoras significativas en la eficiencia de combustible, con un potencial de ahorro de hasta un 15% en rutas de larga distancia. Para las aerolíneas con márgenes de beneficio muy ajustados, un ahorro de esa magnitud podría ser transformador. La pregunta clave para Boeing era si esta promesa de eficiencia bastaba para justificar la colosal inversión necesaria para desarrollar una variante completamente nueva de su avión más emblemático, una oportunidad que se cerraba rápidamente. Mientras Boeing sopesaba los pros y los contras del lanzamiento del programa 747 Trijet, el tablero de ajedrez de la aviación comercial seguía evolucionando a un ritmo vertiginoso. El DC-10 y el L-1011 ya no eran recién llegados. Se consolidaban como la aeronave predilecta para numerosas rutas de alta capacidad y larga distancia. Aerolíneas de primer nivel como American, United, Delta y British Airways incorporaban activamente estos trijets a sus flotas. Los utilizaban en rutas premium anteriormente dominadas por gigantes de 4 motores como el 747 o el antiguo Boeing 747. Estos trijets ofrecen costos operativos considerablemente más bajos y tienen un alcance o capacidad de carga útil significativamente menor. Eran la solución perfecta para rutas que no requerían la enorme capacidad de un 747 a 100 o menos 200.
Boeing se encontraba en una posición estratégica complicada. Su 747 original seguía siendo el rey indiscutible de las rutas de mayor densidad del mundo, pero la compañía carecía de un producto competitivo en el emergente mercado medio, que demandaba aviones de largo recorrido más eficientes con una capacidad ligeramente menor. El 747 Trijet parecía, en teoría, la solución perfecta a este dilema. Sin embargo, en la industria aeroespacial, la sincronización lo es todo. Para cuando Boeing comenzó a considerar seriamente el desarrollo del concepto Trijet a mediados de la década de 1970, tanto el DC-10 como el L-1011 ya contaban con una cuota de mercado muy significativa. Las principales aerolíneas del mundo ya se habían comprometido con una de estas dos plataformas. Esto significaba que ya habían invertido millones de dólares en la compra de aeronaves, la creación de inventarios de repuestos, la formación de tripulaciones de vuelo y tierra, y la adaptación de su infraestructura de mantenimiento para dar servicio a estos modelos. Este factor creó una formidable barrera de entrada para el nuevo concepto de Boeing. Una aerolínea que ya operaba una flota de DC-10, por ejemplo, se enfrentaría a enormes costos de transición si decidiera introducir un 747 Trijet. Tendría que capacitar a sus pilotos y mecánicos en un nuevo tipo de aeronave, adquirir un nuevo inventario de piezas y adaptar sus operaciones. Para justificar un cambio tan costoso, el 747 Trijet tendría que ofrecer no solo mejoras graduales, sino una ventaja revolucionaria. Y si bien el concepto prometía una mayor eficiencia que su hermano de 4 motores, no estaba del todo claro si estas mejoras serían lo suficientemente drásticas como para convencer a las aerolíneas de abandonar las plataformas con las que ya se habían comprometido. La ventana de oportunidad para el gran Trijet de Boeing se estaba cerrando más rápido de lo previsto. La revolución silenciosa, el auge imparable de los bimotores. Justo cuando Boeing se encontraba inmerso en el análisis de viabilidad de su audaz 747 Trijet, una revolución tecnológica se gestaba silenciosamente. Una transformación que cambiaría para siempre la faz de la industria aeronáutica. A mediados de la década de 1970, fabricantes de motores como General Electric, Pratt & Whitney y Rolls-Royce estaban realizando avances espectaculares en la fiabilidad y la potencia de los motores. Los nuevos turbofán de alta derivación se estaban volviendo mucho más fiables que sus predecesores. El intervalo entre fallos de motor mejoraba de forma tan drástica que empezó a cambiar radicalmente la percepción de la seguridad de los aviones bimotores. Estos avances no pasaron desapercibidos para los reguladores aéreos de todo el mundo, quienes comenzaron a reconsiderar las estrictas restricciones que durante mucho tiempo habían limitado las operaciones de bimotores en vastas extensiones de agua. A finales de la década de 1970, comenzaron las conversaciones que culminarían en la creación del Programa de Estándares de Rendimiento Operacional de Bimotores de Alcance Extendido, ETOPS, cuyas normas formales se establecieron en 1985. Este cambio regulatorio fue un verdadero cataclismo para la industria. Permitió que los aviones bimotores, siempre que cumplieran estrictos requisitos de fiabilidad, operaran en rutas cada vez más alejadas de los aeropuertos de desvío. Poco a poco, las rutas transatlánticas, históricamente dominio de los aviones de 3 y 4 motores, se abrieron a los bimotores. Boeing, con una excepcional visión estratégica, reconoció esta tendencia desde el principio y tomó una decisión que definiría su futuro. En lugar de invertir miles de millones en el desarrollo del 747 Trijet, un concepto basado en una filosofía que pronto quedaría obsoleta, la compañía decidió apostar todo su capital en innovación por una nueva generación de 747. Esta visión se materializó en el desarrollo del Boeing 767, lanzado oficialmente en 1981. Esta apuesta se perfeccionó en la década de 1980. Aviones bimotores como el 767 comenzaron a operar regularmente en carreteras antes del ETOPS, con solo 2 motores. Su éxito se debió a una cuestión puramente económica. 2 motores consumen menos combustible que 3, tienen menores costos de mantenimiento y resultan en un menor peso total de la aeronave. Para las aerolíneas, la matemática era simple e irrefutable. Si un bimotor podía cubrir una ruta de larga distancia con seguridad y fiabilidad, ¿qué sentido tenía operar un avión con un tercer motor? El mercado de la aviación estaba cambiando bajo los pies de Boeing, y la compañía se adaptó con maestría. El concepto del 747 Trijet, que tan solo unos años antes parecía una evolución lógica y necesaria, estaba perdiendo relevancia a un ritmo vertiginoso. La era Trijet, aunque significativa, estaba destinada a ser una fase de transición en la historia de la aviación, un fantasma en los archivos, el legado de una idea abandonada. Boeing nunca emitió un comunicado de prensa anunciando formalmente la cancelación del programa 747 Trijet. La idea no murió de golpe, sino con un susurro.
Simplemente desapareció de las mesas de diseño, superado por la dinámica cambiante del mercado y el giro estratégico de la compañía hacia diseños bimotores. A finales de la década de 1970, Boeing estaba plenamente comprometido con el desarrollo del 767, un avión que prometía una rentabilidad aún mayor que cualquier trijet, además de la ventaja añadida de un mantenimiento simplificado con solo 2 motores. La nueva estrategia de Boeing era clara. El 747 original de 4 motores seguiría dominando las rutas de mayor capacidad del planeta, mientras que la nueva familia de eficientes bimotores se encargaría de casi todo lo demás. El nicho de mercado ocupado por los trijets se estaba reduciendo a casi nada. Resulta revelador que Boeing no fuera la única compañía en llegar a esta conclusión. La era de los trijet, aunque dejó aviones icónicos, no vio surgir muchos diseños nuevos tras su auge inicial en la década de 1970. El intento de McDonnell Douglas de revitalizar el concepto con un trijet de nueva generación, el MD-11, lanzado en 1990, se enfrentó a serias dificultades comerciales y, en muchos sentidos, marcó el fin del desarrollo de aviones de pasajeros trimotores. Para la década de 1990, el dominio de los bimotores era absoluto. Incluso las rutas más largas y exigentes del mundo eran cubiertas por aviones bimotores increíblemente eficientes como el Boeing 777 y el Airbus A330. La rentabilidad de estos aviones era simplemente demasiado convincente como para ignorarla. El concepto del 747 trijet se convirtió así en el equivalente aeronáutico de un callejón sin salida evolutivo. Fue una rama fascinante en la evolución de la aviación, una que finalmente no pudo competir con diseños más ágiles y adaptables, pero que, a pesar de todo, dejó una huella imborrable en la historia. Si nos permitimos un breve ejercicio de historia contrafactual, ¿qué habría sucedido si Boeing hubiera seguido adelante con el proyecto? En una línea temporal alternativa, en los anales de la tecnología, abundan caminos inexplorados y realidades alternativas que invitan a la especulación. Todo gran invento tiene una sombra. Un diseño descartado o una versión olvidada que, de haberse materializado, podría haber cambiado el curso de la historia. Pocas de estas hipótesis son tan cautivadoras y monumentales como la del Boeing 747 trijet. Imaginar este avión no es solo un ejercicio de fantasía. Es una inmersión profunda en la interacción entre ingeniería, economía y estrategia que define la industria aeroespacial. Si Boeing hubiera tomado un camino diferente en la encrucijada de principios de la década de 1970, nuestros cielos actuales podrían ser muy distintos. Si la compañía se hubiera comprometido plenamente con el concepto del 747 trijet en aquel momento, la historia de la aviación de fuselaje ancho habría tenido otro capítulo espectacular. Tras un intenso periodo de desarrollo, el mundo de la aviación habría presenciado los primeros vuelos de prueba a mediados de la década, culminando con una prevista entrada en servicio comercial entre 1977 y 1978. La aparición de este avión habría sido un acontecimiento en sí misma. Visualmente, habría sido una maravilla. El icónico zumbido del 747, símbolo de capacidad y lujo, se combinaba con la distintiva configuración de motor montado en la cola, característica de los trirreactores. Habría sido, sin duda, el trirreactor más grande y capaz jamás construido, un auténtico gigante trimotor. Su posicionamiento en el mercado habría sido tan único como este diseño. Con una capacidad de pasajeros significativamente mayor que la de sus rivales de 3 motores, pero más eficiente que su hermano de 4 motores, el 747 trijet se habría convertido en la herramienta ideal para un mercado muy específico y lucrativo. Las aerolíneas habrían encontrado la solución perfecta para vuelos de alta velocidad que no justificaban constantemente la gran capacidad de un 747, a 100 o menos 200 pasajeros. Es fácil predecir qué aerolínea se habría sentido atraída por esta propuesta. Gigantes de la aviación transatlántica como Pan Am, TUI y British Airways, que ya operan el 747 estándar, habrían visto en el trijet una oportunidad de oro. En el contexto del proceso de registro del 747, que ya opera en tierra, la promesa de un avión con la marca y el prestigio de un jumbo, pero con una eficiencia de combustible notablemente mejorada, habría sido casi irresistible. Este avión podría haberse forjado un nicho de mercado tremendamente exitoso, consolidando el dominio de Boeing en el segmento de alta capacidad, y potencialmente, impulsando 2 exitosos programas de jumbo en paralelo en lugar de uno solo. En este escenario, su éxito inicial parecía casi garantizado. Sin embargo, incluso en esta línea temporal alternativa de éxito y dominio, surge una pregunta más profunda y fundamental. ¿Habría sido este colosal trijet capaz de alterar la inexorable trayectoria de la industria hacia los aviones bimotores? La respuesta, con la perspectiva que nos brinda la historia, es que es altamente improbable.
Mientras el 747 Trijet disfrutaba de su hipotético éxito, una revolución tecnológica silenciosa pero imparable ya estaba en marcha, una fuerza que ni siquiera un avión tan magnífico podría haber detenido. La mayor rentabilidad de los bimotores, una vez que la tecnología y las regulaciones lo permitieron, representó una fuerza económica demasiado poderosa como para ignorarla. A finales de los años 70 y principios de los 80, los avances en la fiabilidad de los motores de turbofán y la posterior introducción de las regulaciones ETOPS, estándares de rendimiento operativo para bimotores de alcance extendido, cambiaron las reglas del juego para siempre. Estas nuevas normas permitieron a las aeronaves bimotores operar en las vastas rutas transoceánicas que antes eran dominio exclusivo de aeronaves de 3 o 4 motores. La lógica económica que impulsó esta transición fue simple y contundente. Operar 2 motores siempre será más económico que operar 3. Implican un menor consumo de combustible, menores costos de mantenimiento y un menor peso total de la aeronave. Para las aerolíneas, inmersas en un negocio con márgenes de beneficio muy estrechos, la matemática era simple e irrefutable. El tercer motor, que en la era pre-ETOPS era una redundancia esencial para la seguridad, rápidamente se convirtió en un lujo costoso e innecesario. Por lo tanto, incluso si el trirreactor 747 hubiera sido un rotundo éxito comercial en su momento, casi con toda seguridad se habría enfrentado a la misma obsolescencia inevitable que finalmente afectó al DC-10, al L1011 e incluso a su sucesor, el MD-11. Su reinado, aunque glorioso, habría sido efímero. Así, el trirreactor 747 nunca despegó, pero su fantasma sigue rondando la historia de la aviación como uno de sus supuestos más intrigantes y reveladores. Representa ese breve y fascinante momento, una ventana de oportunidad donde el futuro de los viajes de larga distancia parecía estar en manos de los aviones de 3 motores, un elegante equilibrio entre la redundancia de 4 y la eficiencia de 2. La decisión de Boeing de abandonar este concepto, y en su lugar, apostar por el desarrollo de una nueva generación de aviones bimotores como el 767, y posteriormente, el 777, resultó ser una de las decisiones más proféticas y exitosas en la historia de la aviación comercial. La compañía no solo reaccionó a un cambio del mercado, sino que lo anticipó y lo lideró. El panorama aéreo actual es un testimonio de esa visión. Hoy, el mercado de los vuelos de larga distancia está dominado abrumadoramente por aviones bimotores de alta eficiencia, mientras que el majestuoso cuatrimotor 747, el rey original de los cielos, ha quedado relegado en gran medida a las operaciones de carga, un final noble para una trayectoria legendaria. La historia del trirreactor 747, el camino no transitado, sirve como un poderoso recordatorio de que, en la intersección de la tecnología y el comercio, el progreso se define no solo por las ideas que triunfan, sino también por la sabiduría para reconocer cuáles deberían permanecer para siempre como un fantasma fascinante en los archivos. El legado definitivo del trirreactor 747 es una lección sobre la naturaleza de la innovación. Nos recuerda que el progreso se construye no solo con las ideas que triunfan, sino también con la audacia para explorar alternativas y la sabiduría para adaptarse a las realidades cambiantes. La historia de la aviación es, en esencia, una búsqueda incesante de mayores logros. Algunas ideas del Trijet 747 siguen siendo válidas, pero todas, sin excepción, contribuyen a la continua y fascinante evolución de cómo la humanidad conquista los cielos.